Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de estudos da Torá, promovida pela Kehilat Neshama. Ficamos muito felizes hoje em receber todos vocês, mas em particular o estudante rabínico Leonardo Davi. O Léo, como ele falou há pouco, mora no Chile, está em Pucón e é aluno do Instituto Rabínico Reformista, onde ele estuda junto com a Thaís e já estudou também com o Celso, enfim, é amigo de muitas pessoas aqui e já esteve aqui com a gente algumas vezes. É uma alegria poder te ouvir de novo, Léo. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o Léo. Baruch Haba. Gracias a todos por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes y espero que podamos tener un buen momento de estudio, de compartir juntos en torno a la parashá de la semana. Eu vou só fazer a brachá do estudo antes. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok bedivrei Torah. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Deixa, estudar, né, nos ocupar, na verdade, das palavras da Torá. Ve'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu befi amcha beit Israel v'nihi anachnu v'tzetzaenu v'tzetzai amcha beit Israel kulanu yodei shmecha velomdei Toratecha lishma baruch atah Adonai amelamed Torah le'amo Israel. Amém. Por fim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu im kol amim venatan lanu et Torato baruch atah Adonai noten haTorah. Amém. Amém. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar entonces a estudiar. Vamos a hacer un pequeño resumen de la parashá de esta semana y luego ya nos vamos a concentrar en un tema en particular que tiene que ver con lo que podríamos llamar así la intercesión o el regateo de Abraham con Dios por los asuntos relacionados a la destrucción de Sodoma y Amorá, Sodoma y Gomorra. Y por cierto, vamos a tratar de hacer un poco de crítica textual, baja crítica, ¿sí? Solamente dentro de los márgenes del texto, nada de alta crítica, de cosas de arqueólogos, ni nada por el estilo, pero sí quiero rescatar por ahí una tensión que hay en el texto entre algunos valores que particularmente para nosotros como judíos liberales o judíos reformistas son muy importantes y por cierto representan un desafío en lo que tiene que ver con la práctica de una vida judía coherente. Eh, Así que bueno, voy a intentar llegar hasta ahí. Yo sé que siempre tenemos harto tiempo para estudiar. Voy a poner la pantalla, denme un segundo. Ahora sí. Bien, resumen entonces de la parashá de esta semana, Vayera. Vamos a estudiar, en general, esta semana estamos estudiando desde el 18 del Génesis al 22-24. Abraham da la bienvenida a tres visitantes que anuncian que Sara pronto tendrá un hijo. Ahí ya tenemos un tema de texto que llegan tres a visitar a Abraham y Sara y luego dos llegan a Sodom. Entonces vamos a ver algunos comentarios. Principalmente traje Mefarshim, comentarios medievales. Por ahí hay uno más cerca de nosotros, pero en general comentaristas medievales para poder ver qué podemos sacar de esta diferencia numérica. Abraham discute con Dios sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, y eso lo marqué con un asterisco porque ese es el tema de hoy. La casa de Lot es atacada por la gente de Sodoma. Lot y sus dos hijas escapan mientras las ciudades están siendo destruidas. La esposa de Lot se ha convertido en un montículo de sal. Lot embaraza a sus hijas y dan a luz hijos que se convierten en los fundadores de las naciones de Moab y Amón. Bueno, esto es eh, tal vez muy típico de las culturas antiguas de asociar un origen, digamos así, poco moral o, digamos, extraño a los pueblos que no nos caían bien. Eso es un hecho, ¿no? Casi como las diferencias
futbolísticas entre Brasil y Argentina, bueno, siempre el pueblo que me cae mal es descendiente de algo raro, ¿no? Abimelech, rey de Gerar, toma a Sara como su esposa después de que Abraham afirma que ella es su hermana. Isaac nació, fue circuncidado y destetado. Agar y su hijo Ismael son expulsados y un ángel les salva la vida. Y finalmente Dios prueba a Abraham instruyéndole que sacrifique a Isaac en el monte Moriah. Lo que yo quiero postular hoy día es que tal vez hay más de una prueba o una oportunidad de probar algo para Abraham en esta parashá, que como ya ven es muy pinto diversa, particularmente lo que tiene que ver con el diálogo entre Abraham y Dios, me parece a mí humildemente que ya es una oportunidad que Dios le da a Abraham para que pruebe si ha entendido su misión y pruebe si ha entendido correctamente cuál va a ser su rol en adelante. Vamos a tratar de llegar ahí. Vamos a estudiar particularmente los versículos 16 al 33 del capítulo 18. Pero antes de eso, hoy día vamos a estudiar también un poco a Heschel con quién es el hombre. Y vamos a ocupar un pedacito para introducir y un pedacito para concluir. Hay un apartado acá en este libro de Heschel que se llama El conocimiento de uno mismo es parte de nuestro ser. El hombre no es libre de elegir si quiere o no obtener conocimiento de sí mismo. Necesariamente y bajo cualquier circunstancia, posee un cierto grado de ese conocimiento, de preconcepciones y criterios de interpretación de sí mismo. La paradoja es que el hombre es un texto oscuro para sí mismo. Sabe que algo significa por lo que es, por lo que hace, pero permanece perplejo cuando se le pide que interprete su propio ser. No es suficiente leer las sílabas de un texto escrito en un lenguaje que uno no comprende, observar y narrar el comportamiento externo del hombre, por más importante y necesaria que sea dicha empresa. El hombre debe también interpretarlos dentro de un contexto más amplio que el de su vida interior. ¿Cuál es el método correcto de la exégesis de la existencia humana? La tarea básica del filósofo no es solamente describir y juzgar los modos y los hechos del comportamiento concreto del hombre, sino que también debe examinar y entender lo que significa describir y juzgar los modos y hechos de su comportamiento. El resto lo vamos a leer después. La tesis que yo quiero sostener acá es que no es Dios el que está dubitativo sobre el destino de Sodoma. Le está transmitiendo tal vez, no la responsabilidad en sí, sino que está permitiendo que Abraham se haga responsable, aunque suene redundante, de su responsabilidad en este caso en particular. Y vamos a tratar de entender por qué. ¿Por qué se esperaba algo de Abraham? ¿Qué era lo que se esperaba que hiciera? Y vamos a ver si lo logra o no. Muy bien, Abraham discute con Dios sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a dividir esta parte del texto, esta parte del ciclo de Abraham en tres partes. Uma Etapa coisinha só, previa al Leonardo. diálogo, ¿sí? Antes de você continuar, só uma coisinha. Se alguém, enfim, tiver alguma dificuldade com o espanhol, alguma palavra em específico, tipo embaraçar, que quer dizer engravidar, né? Que ele falou um pouquinho para trás, né? Das filhas de Lot. Levanta a mão e pergunta, tá bom, gente? Enfim, o espanhol não pode ser uma barreira muito grande nesse estudo, tá bom? Vai em frente, Leonardo. Pronto ya voy a aprender portugués, así que yo creo que por ahí ya en alguna ocasión vamos a hacer clases en portugués. Vamos a separar este texto en tres partes. La etapa previa al diálogo, luego la parte que tiene que ver con el negociado, el regateo, la intercesión, el diálogo, y finalmente la conclusión cómo termina este diálogo entre Dios y Abraham. Que ya verlo y plantearlo como un diálogo es una mirada bastante
liberal, digamos, dentro del judaísmo, porque tradicionalmente aquí se habla de que hay una especie de visión profética de Abraham, porque es un encuentro de tipo, sí, profético. Cuando ya hablamos de diálogo ya estamos entrando, digamos, en otra área, pero para lo que quiero sostener de aquí al final de la clase, creo que es útil ocupar esta nomenclatura. Vayakumu Misham, se levantaron de allí los hombres, Anashim, ¿cierto? Y divisaron la extensión de Sdom, y Abraham iba con ellos para despedirlos. La palabra que ocupa aquí es Leshalham. Eh, Esa palabra a mí ya me dio varios problemas cuando estuve investigando, porque si uno busca por la Biblia, no quiero entrar ahí en detalle, pero si uno busca por la Biblia donde se ocupa palabras relacionadas con la raíz verbal, el shoresh, etc., eh, como suele ser con el hebreo bíblico, tiene muchas acepciones. Puede ser despedirse de alguien, puede ser expulsar a alguien, puede ser enviar a alguien en misión, enviar a alguien con a un encargo, a buscar algo, a hacer algo. Por lo cual acá la traducción que tenemos al español, que por cierto es muy respetable, es del rabino Ederi, podría significar también otra cosa, ¿no? O sea, va con ellos para despedirse, gracias por venir, ¿cierto? O tal vez los envía a algo, y esto es curioso porque uno podría preguntarse, y tal vez no quiero entrar ahí porque me arruinaría la lectura a la que quiero llegar, pero ¿Abraham sabía a qué iba esta gente? ¿Abraham mismo los envía a algo? Podría ser. Bueno, vamos a ver más adelante. Veamos qué nos dice Rashi sobre este primer pasuk. Dice que tal vez había una costumbre en la época, interpreto yo de lo que dice Rashi, que era escoltar, ¿cierto?, a las personas que eran viajeros. Igual hay que entender que Rashi escribe mucho tiempo después. Si esta era la costumbre en Francia, en el medioevo, no sabemos si era la costumbre de Abraham Avino, pero por cierto que tal vez cierto en la condición de viajeros. Ojo con esto, si Rashi dice que pensaba que eran viajeros, en ningún momento entonces lo que postula Rashi significa que Abraham no tenía idea de que estos mensajeros podían ser, como se dice por ahí, ángeles o algo así por el estilo. Los despide como a un viajero más, de esos tantos que pasaban por la tienda de Abraham y Sará, según la tradición, y que aprendían ahí sobre Dios, etc. Otra idea similar es que Abraham simplemente iba a despedirlos. Gracias por venir, como un buen anfitrión. Cuando alguien me visita en mi casa y luego se va y yo digo, bueno, gracias por venir, te acompaño a la puerta. Ya, esa es una forma de leerlo. Abraham era un anfitrión muy educado, con muy buenos modales, y se despidió de visitantes a su casa. Pongámosle un poco más de complejidad. Ederi trae lo siguiente. Transcurrida la primera etapa de esta aparición profética, y culminando con la nueva del nacimiento de un hijo de Abraham y Sará, los hombres enviados giran y cambian de dirección y de función, apuntando hacia Sodoma y Gomorra, que serán destruidas. Pero el mensaje de vida antecede al mensaje de destrucción. Muy interesante. Luego vamos a ver más adelante que hay un comentarista que dice que uno solo le anuncia a Sará que va a ser mamá, y los otros dos son los que finalmente van a ir con esta misión a Sodom a destruir, digamos. Pero es muy interesante esta idea. El anuncio de la vida antecede al mensaje de la destrucción. Esto es algo muy judío, ¿no? O sea, el judaísmo no es una religión apocalíptica que hable de fines del mundo y que todo va a ser terrible y una ideología o corriente espiritual, como quieran verlo, pesimista. Al contrario, siempre tratamos de anunciar el bien, valores y anunciar la vida antes que cualquier otro tipo de mensaje. Dice, hay una esperanza todavía, pues Abraham iba con ellos para despedirlos. O, aquí viene la segunda lectura,
para empezar a introducirse en su nueva función de padre de multitud de gentes, que también abarca, por supuesto, a los habitantes de las ciudades arriba mencionadas, o sea, Sodoma y Gomorra, aunque sean perversas. Queridos amigos, esta lectura que nos aporta el rabino Ederi, Sifron Oliver Ajá, es profundamente universalista. Si Dios le dijo a Abraham que va a ser padre de multitud de naciones, es absolutamente dable y entendible pensar que Abraham tenía una responsabilidad con lo que pasaba con ese pueblo, aunque no fuera el pueblo que él tenía que empezar a cimentar. Esto nos lleva a otro tipo de discusiones, ¿no? Filosóficamente hay una tensión en nuestra biblioteca entre la universalidad y la particularidad, ¿no? La universalidad judía y la particularidad judía. En la universalidad se encuentran todas esas ideas muy conocidas por nosotros como Tikkun Olam, ¿cierto? Tratar de reparar el mundo. Y luego tenemos esa visión interna que tiene que ver con nuestros asuntos internos, con nuestras problemáticas, necesidades, preocupaciones, aspiraciones. Bueno, Abraham, si nosotros llevamos el texto no solamente desde el punto de vista de lo que ocurría en su casa, la responsabilidad en su casa tal vez era ser un buen anfitrión, era ir a despedir a estas visitas. ¿Qué otra responsabilidad había para Abraham fuera de su casa? Y Ederi dice, hay una responsabilidad. Si va a ser el padre de multitud de gentes, no se puede desentender de lo que vaya a pasar allá. Muy interesante. Le acaban de anunciar a Sara que va a ser mamá. Ya sabe Abraham cuáles son sus responsabilidades para el futuro dentro de su casa. Ser un buen padre y seguir siendo un buen anfitrión, recibir bien a los invitados, tener buenos modales. Fantástico. Fuera de casa, ¿qué responsabilidades le atañen? Nosotros podríamos traer esto a una discusión contemporánea. Fuera de nuestra comunidad, ¿qué responsabilidades nos atañen? Yo sé que siempre en una comunidad hay voluntarios, hay personas que se comprometen a cumplir ciertas responsabilidades, y uno podría caer en, digamos, sentir la tentación de pensar que porque contribuyo con mi presencia a formar un minyan, o dono a la comunidad, tiempo, eh, dinero, etcétera, está todo bien, está todo ok. ¿Qué pasa fuera de la comunidad? La mayoría de los judíos sabemos, no todos, no todos participan en una comunidad, pero incluso algunos participan y no se enteran de que hay responsabilidades con la comunidad. La mayoría de nosotros sabemos qué responsabilidades hay de la puerta de la casa, de la puerta de mi casa hacia adentro, de la puerta de mi comunidad hacia el interior, pero no siempre sabemos responder a esas responsabilidades que están fuera de esas puertas. Y para allá quiero conducir esto más o menos. Bueno, sigamos. Badonai Amar, dijo Dios, ¿acaso habré de ocultar yo a Abraham lo que yo estoy por hacer? O sea, Dios ya sabe lo que va a hacer, por algo dos de estos tres personajes, personas, ángeles, van a ir inmediatamente después de salir de la casa de Abraham, la tienda de Abraham, en dirección a Sodoma. Entonces, bueno, Dios iba a hacer algo y dice, voy a ocultar, me Abraham, ayer ni, o sea, lo que voy a hacer. Hay una intención en esta parte previa de Dios de dialogar con Abraham. La pregunta es, ¿para qué? Ederi se va por la idea de ese pasuk que está en el Tanaj que dice que Dios no hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Es una postura válida, pero husmeando, hurgueteando en comentarios medievales, encontré aquí a Rashbam que trae una idea un poco distinta, bastante distinta. Dice que Dios razonó. Claro, Dios está hablando consigo mismo, ¿no? Dios razona para sus adentros que, dado que Abraham seguramente les contaría a sus descendientes acerca de la promesa de Dios
de entregar toda la tierra de Canaán a su descendencia, él reduciría la herencia de estos descendientes al destruir por completo estas ciudades y el valle, que formaban parte de la tierra prometida al pueblo judío como herencia. Por lo tanto, sintió que tenía la obligación de obtener el consentimiento de Abraham para lo que estaba a punto de hacer. Aprendimos en Génesis 10:19 que los límites de la tierra de Canaán incluían regiones que abarcaban el valle del Jordán. Dios consideró inapropiado negar a Abraham el cumplimiento de parte de su promesa al hacer que estas partes de la tierra de Canaán fueran totalmente inútiles para sus habitantes. Esto es una genialidad, esto es una, no sé si calificarlo como pilpul o como hidush, pero esto realmente es una genialidad. Aquí lo que se plantea Rashbam, y no es tan ilógico, o sea, los temas patrimoniales son importantes en la Torá. Tenemos muchas leyes civiles en la Torá. El Talmud también se va a encargar de qué pasa cuando yo daño la propiedad de otro. Bueno, Dios dice, según esta lectura que hace Rashbam, Dios dice, voy a destruir 2 ciudades que son parte del patrimonio futuro de Abraham, porque yo se lo di, porque yo se lo voy a dar, porque yo se lo prometí. Entonces, cuando yo haga esto, voy a afectar el patrimonio de Abraham. Queridos amigos, es una lectura genial, pero al mismo tiempo nos genera un conflicto. ¿El tema de Sodoma y Gomorra es material o espiritual? Dios quiere dialogar con Abraham simplemente por un tema de propiedades que se van a perder, por un tema de tierras, de cosas. ¿No le importaba a Dios la gente de Sodoma? Por eso quise traer este comentario, porque nos permite preguntarnos, ¿cuál era la motivación para iniciar este diálogo? ¿Cuál era el tema de fondo? ¿Podría ser un tema patrimonial? Ulay, tal vez, pero ¿no hay nada de fondo? Yo creo que sí. Vamos para allá. Dice que Abraham, pues Abraham, dice Dios, habrá de ser un pueblo grande. Y él es Goy Gadol, un pueblo grande, Beatzum, y poderoso. Y serán bendecidos por su causa todos los pueblos de la tierra. La tensión vuelve a aparecer. Porque la idea de ser un pueblo grande y poderoso está vinculado a lo material, digamos, está vinculado a la tierra, el poder, la fuerza. En cambio, la idea de ser una bendición para todas las naciones de la tierra es todo lo contrario, tiene que ver con ideales, con el mundo de lo espiritual, con el mundo de lo inmaterial. No estoy diciendo que sean incompatibles, pero hay una tensión. ¿Qué es lo que se esperaba que hiciera Abraham? ¿Que protegiera su patrimonio o que viera su responsabilidad? Queridos amigos, esto suena muy interesante y fácil de tomar posición cuando uno lo lee en la Torá. Obvio que Abraham tenía que asumir su responsabilidad porque lo más importante para el hombre es ser responsable del otro. Suena bonito, pero cuando nosotros tenemos que tomar decisiones prácticas en las que chocan, en las que colisionan nuestros intereses económicos con nuestros principios, nuestros valores, no siempre tomamos la decisión correcta. Fíjense que hay un libro por ahí, no me acuerdo quién lo escribió, pero es de un profesor de filosofía que analiza a Levinas, a Emmanuel Levinas, un pensador judío prominente, cuyo tema principal de abordar era justamente la otredad, digamos, el otro. Y trata de clasificar a Levinas y hace una clasificación muy similar a la tensión que encontramos en este texto. La filosofía del poder, de la tierra, de la fuerza, versus ese otro mundo que tiene que ver con los ideales, con
Y bueno, si uno extendiera esa clasificación, no solamente Levinas estaría en ese mundo de los ideales y de los valores, podría estar también Derrida con sus cavilaciones sobre el tema, por ejemplo, de la hospitalidad, etcétera. Cuando uno ve esa clasificación, pareciera que fuera incompatible. Lo vemos hoy día en la sociedad que nos rodea. Algunos nos increpan porque nosotros defendemos, por ejemplo, no quiero hablar a nombre de todos, pero al menos puedo decir que en mi caso es así. Cuando uno defiende a Israel en la situación que actualmente Israel vive, hay gente que espera que uno, por ser una persona religiosa o que se mueve en un ambiente religioso, no tenga opinión política y no tenga una postura frente a una guerra, digamos. Como que el mundo de la fuerza y el poder fuera incompatible con el mundo de la espiritualidad. Bueno, puede ser que la gente que nos critica no nos conozca mucho. Nosotros tratamos de dar una dimensión de santidad a todas las cosas, por eso que la Torá también regula la guerra. No la deplora totalmente, pero trata de aplicar un poco de ética en ese momento de dificultades, digamos. Bueno, ese es otro tema. A lo que yo quiero ir es que en este pasuk tenemos dos cosas que la forma en que se plantea me parece a mí que intenta proponer una tensión. O sea, si Dios destruía Sodoma y Gomorra, alteraba la expectativa, pueden decir tal vez la especulación económica de Abraham. ¿Han visto cuando uno compra un terreno esperando que ese terreno valga más en el futuro? Bueno, si yo compro un terreno y luego lo compré con 5 edificios y en 10 años más esos edificios fueron destruidos, perdí. Tengo un incremento, tengo un decremento, detrimento, sí. Tengo lo contrario, un incremento en mi patrimonio. Eso es lo único que me tiene que importar. Y encontrar mi rol, mi responsabilidad en la vida, ¿no es importante? Vamos para allá. Pues yo he escogido a Abraham para que prescriba a sus hijos y a su descendencia en pos de él. Itzave et banav. Ojo con esto, parece que aquí viene la solución a la tensión anterior. Para que observen la senda de Adonai. Al practicar justedad y derecho, tzedaká u mishpat. Leman avi Adonai al Abraham, para que Adonai, Dios, haga venir sobre Abraham et asher diber alab, todo lo que había hablado respecto de él. Este versículo tal vez soluciona la tensión que venimos viendo. Dice, momento, hay una condición. Para que Abraham goce de todas estas cosas que yo le he prometido, tiene que enseñar a sus hijos, tiene que prescribir a sus hijos, tiene que, bueno, Yetzabé tiene la misma raíz que mitzvah, ¿no? A sus hijos para que sigan la senda de Dios y hagan tzedakah u mishpat, justedad y derecho. Y solo si eso hacen, Dios va a hacer venir sobre Abraham todo lo que le prometió. Queridos amigos, este versículo reordena lo que habíamos visto anteriormente. Pone el ideal espiritual por sobre lo meramente patrimonial o material y condiciona el éxito en todo sentido de Abraham a que practique, junto a su descendencia, la justedad y el derecho. Yo creo, queridos amigos, que lo que hemos visto hasta ahora es casi un proceso mental. Esto es una lectura mía. Todos hemos tenido momentos en que nos cuesta tomar ciertas decisiones porque pareciera ser que hacer lo justo nos perjudica. Y es difícil estar en esa situación. Pero incluso en una mentalidad absolutamente teísta, la persona que lee estos textos para inspirarse en su vida cotidiana debería saber que todo esto que acabamos de leer, y particularmente este último versículo,
nos permitiría sacar una montonera de conclusiones como que yo creo que todos conocemos, ¿no? Eh, a largo plazo, nada bueno puede salir de una decisión contraria a la ética. Es normal que de pronto se nos desordenen las prioridades, pero luego, ¿cierto? Aparece acá el texto en condicional. No estoy diciendo que al que actúa bien le va a ir siempre, siempre bien. Sabemos que desafortunadamente hay un libro de un rabino de apellido Kushner en Estados Unidos que se preocupa y se pregunta esto de por qué hay gente muy buena que le va tan mal, ¿no? O sea, pero en general el ideal es ese, ¿no? Apegarse a principios y valores como una actividad primordial. El rol espiritual era lo más importante para Abraham, o lo que tenía que tener más importancia para Abraham, y de lo cual dependía su éxito. Veamos si más adelante la tensión vuelve a aparecer, o si Abraham definitivamente entiende esta idea de la condición que hay para que finalmente encuentre el verdadero éxito, por así decirlo. Segunda parte, Dios ahora sí le declara la intención, ¿cierto? Empieza el diálogo, la intención que tiene, le cuenta, esto está entre lo previo y el diálogo propiamente sí, pero le dice, ¿qué es lo que pretende hacer? Le dice, el clamor de Sodom y Amorá es muy grande y su pecado muy grave. Ederi comenta, citando a Barbanel o Abravanel, Dios quiso dar lugar a Abraham, nuestro patriarca, para que ore por ellos, para que sepa que el amor de Dios no se ha extinguido en la tierra. Aquí complejizamos la cosa porque este comentarista trae el concepto amor que no aparece en la Torá y que hasta el momento no lo hemos hablado, digamos, no aparece en este relato. Pero él trae este valor también que es el amor. Dice, para que sepa que el amor de Dios no se ha extinguido en la tierra, pues de haber en esas ciudades 10 hombres justos, estas no habrían sido destruidas. Dios le habla del pecado muy grave para que él ore por ellos todo lo posible. Vuelvo al pasuk anterior. Si Dios le dice en este pasuk, Leman asher yetzaveh et banav, yo escogí a Abraham para que enseñe, para que prescriba, para que entregue cierto enseñanzas éticas, podríamos decir, a sus hijos, a sus descendientes, para que practiquen justedad y derecho. No le está dando la oportunidad Dios a Abraham de que Abraham justamente aplique justedad y derecho cuando diga o cuando llega a decir, y si hubieran 10, ¿también vas a destruir a todos? Cuando uno lee la historia completa, se va dando cuenta que hay una oportunidad para Abraham, para que haga lo que aparece en el pasuk, para que practique tzedakah o mishpat, justedad y derecho. Luego podríamos debatir si todas las leyes son justas, sabemos que no. Si todas las instrucciones que recibimos son justas, sabemos que no. ¿Cuál es la actitud que se espera del hombre en ese momento? Vuelvo a Heschel, que leí en el inicio. Conocerse a sí mismo, interpretarse a sí mismo en un momento como este es muy difícil. Vamos a ver si Abraham lo logra. Habré de descender, dice Dios, ahora y veré si como su clamor que llega hasta mí han hecho, exterminio. Y si no es así, me apiadaré. O sea, Dios mismo pone una condicionalidad, Dios mismo se representa la idea de que esta historia no necesariamente tiene que terminar como un exterminio. Podría cambiar el curso de la historia. ¿De qué va a depender? La gente de Sodom ya no tenía vuelta. Esta no es la historia de Ioná que va a anunciar a la gente que se arrepienta. Estamos hablando de una sociedad corrompida que no tenía vuelta. ¿De qué va a depender que esta historia no termine en el exterminio total? De Abraham. Luego vamos a ver que parece que Abraham y Dios se pasan la responsabilidad unos a otros. Bueno, vamos para allá.
Tornáronse de allí los hombres y se encaminaron hacia Sdom. Aquí van los dos, ¿cierto? Mientras Abraham aún permanecía en la presencia de Adonai. Esta idea de estar Lifnei Adonai aparece muchas veces en el Tanaj, por ahí incluso en los Salmos, con una intención poética. Pero bueno, acá Rav David Kimhi dice que eh, esta intención, tal vez la intención del texto al hablar de Lifnei Adonai, se refiere a que Abraham entendía que todavía no había terminado esta visión, nosotros podríamos decir este diálogo, todavía había algo que conversar, todavía le faltaba responder a él. Eh, por cierto, yo creo que Abraham contestó como se esperaba que contestase, vamos a verlo con detalle, pero bueno, Rab David Kimchi dice, así le pareció a Abraham en su visión profética, es decir, que había acompañado a los ángeles cierta distancia, y después de la distancia adecuada, los ángeles giraron en otra dirección y se alejaron. Eso lo sabemos. El ángel que había traído el mensaje a Sara desapareció. Esta es la idea de, bueno, esto es muy judío. Amabdil ben Kodesh lehol, Amabdil ben Kodesh le Kodesh. Nosotros siempre hacemos distinciones. Parece que aquí hay una idea también de esto, ¿no? El ángel que anuncia el nacimiento de Yitzhak no podía ser el mismo que fuera a vida con muerte. Momento, nosotros somos una tradición que distingue. Entonces, bueno, el ángel que llevó el mensaje hermoso a Sará desaparece mientras que los otros dos se dirigieron hacia Sodoma. Él sintió, Abraham sintió, que la visión que había estado experimentando aún no había llegado a su conclusión. O sea, todavía faltaba algo más en este diálogo y es justamente la respuesta que va a dar ahora. Empieza la negociación. Se acercó a Abraham y dijo, Vaigash, esta palabra, bueno, Rashi dice que aparece en el Tanaj. La pregunta es ¿para qué se acercó? Y Rashi dice, bueno, esta palabra a veces aparece en el Tanaj para referirse a acercarse a hacer la guerra, pero también puede significar acercarse a suplicar. Bueno, la mayor parte de los comentaristas van a decir, Abraham se acerca a suplicar, a interceder. Vaigash Abraham, se acercó entonces a Abraham, y ¿qué es lo que dice? ¿Acaso habrás de aniquilar al justo junto al impío? Af tisfe, perdón, tispe tzadik im rasha, al justo con el malvado. Abraham está practicando lo que se le pidió más arriba, que él y sus hijos practiquen tzedakah u mishpat. Y a veces, queridos amigos, apegarnos a los valores nos lleva a ser críticos y decir, momento, esta instrucción que estoy recibiendo no me parece correcta. Fíjense que vivir una religión, yo sé que hoy día hablar de religión es un poco anacrónico, sobre todo para referirse a religión judía, porque somos mucho más que una religión, pero fíjense que hay mucha gente en el mundo, en la sociedad internacional, que practica una religión sin ese análisis crítico o esa capacidad reflexiva fundada en valores. Entonces sube al poder un ayatolá de no sé qué y les dice que hay que matar a toda la gente de no sé dónde. Y como se me olvidan los principios y los valores, voy y sigo la instrucción. Es muy peligroso separar la espiritualidad, la religión, lo que quieran, es separarlo de esa dimensión ética. Y por eso yo sé que ustedes tal vez están acostumbrados a escuchar este tipo de afirmaciones, porque nos movemos dentro de un ambiente, el judaísmo liberal se enfoca mucho en los valores, pero no podemos parar de recordar esto que es muy importante. La dimensión ética de aquello que llamamos religión es extremadamente importante. ¿Para qué? Para saber cuestionar cuando hay que cuestionar, para saber negociar cuando hay que negociar y para saber cómo juzgar las situaciones. Traje aquí un comentarista más cercano a nosotros, Beno Yaakov, que nos trae una idea muy interesante. Abraham deberá sobreponerse y vencer su propia resistencia en cada frase de su oración.
Él inicia sus palabras no menos de 6 veces, cautelosamente, preparando el próximo paso. Si su oración va a ser rechazada, él no quiere exponerse a ello prematuramente. Y él también sabrá detenerse en el momento correcto. Abraham expresa 2 ideas. Primero, el justo, que seguramente debe existir en cada pueblo, no tiene que ser destruido junto con el impío. Eso no es justo, digamos. Esto es incompatible con la rectitud, del juez del universo. Y segundo, la existencia de un número determinado de hombres justos debe ser una razón para merecer la misericordia divina. Pero entiéndase bien, Abraham no intercede en favor de los impíos, como generalmente se cree. La justicia exige el castigo del culpable, así como la absolución del inocente. Abraham se preocupa, dice Beno Jacob, un rabino liberal, siempre por la destrucción de las ciudades y no por la de los pecadores. Sí, hay un aspecto que tiene que ver con la preocupación por la ciudad, pero no es patrimonial, no es porque van a destruir un edificio, no sé si me explico, sino porque en esa ciudad seguramente vive alguien que no merece el castigo. Y no sería justo permitir que esto siga su curso, afectando también a personas que no tienen nada que ver con la situación. Ojo con esto, porque esta visión de Beno Jacob, esta postura, esta lectura, trae otra dificultad más que tiene que ver con la tensión entre la misericordia y la justicia. Eso es un problema que vemos en todas nuestras sociedades. El joven que mató a no sé quién, pobrecito, va a pasar toda su vida en la cárcel. Bueno, porque no va a estar porque no nos gusta la cárcel, significa que vamos a eliminar la cárcel y vamos a ser compasivos y perdonar a todos los que cometen delitos. La sociedad no podría funcionar así, ¿no? Pero acá hay otra tensión, tiene que ver con ¿qué es más importante, la justicia o la misericordia? Bueno, si nos vamos a la filosofía judía, por ahí podríamos encontrar, no sé, a Maimónides con el Derech HaEmsa, el camino del medio, el equilibrio. Son cosas distintas. ¿Se dan cuenta que esto cuando lo llevamos a la práctica o tenemos desafíos prácticos vinculados a estos asuntos, la cosa se complica? Eh, y también depende del contexto, ¿no? La tensión justicia-misericordia a veces es más fácil solucionarla en la familia. Cuando el hijo se porta mal, yo entiendo que tengo que corregirlo, pero bueno, lo quiero tanto que a veces ahí prima la misericordia, ¿no? Entonces, no lo castigo. ¿Por qué? Porque lo quiero mucho. Bueno, es una tensión, es una dificultad, eh, y yo creo que Abraham hizo bien en preguntar esto, porque refleja su rol. ¿Mm? Se le había dado un rol, vas a ser padre de multitud de gentes, de multitud de naciones. Eh, Lamentablemente, hoy en día me da la impresión de que parece que por ahí, ¿no? Hay una obsesión muy grande con los títulos y con los logros, sobre todo en el mundo, no sé, de la política. Eh, ¿Qué era más importante, recibir el título de ser el padre de mucha gente o actuar como el padre de mucha gente? Bien, voy a seguir. Quise destacar, ustedes conocen el resto de la historia, ¿no? El regateo, pero quise destacar 2 ideas principales de los argumentos de Abraham, el primer abogado del pueblo judío, que tiene que, cierto, proponer, eh, alzar la voz en una situación que considera que no se está cumpliendo lo que a él se le pide. O sea, Dios le pide a él que practique junto a sus hijos Tzedakah o Mishpat, pero no ve Tzedakah o Mishpat en el decreto de Dios. Interesante. La pregunta que hay aquí a mí me conmueve mucho. Esto es uno de los argumentos de Abraham. Ashofet kol haaretz, el juez de toda la tierra, lo yase mishpat, no va a hacer justicia. Cuando uno entiende bien lo que acabamos de leer arriba, cuando Dios le dice, tú y tus hijos tienen que hacer tzedakah o mishpat, entiende mejor este pasuk.
Tú me pides a mí que yo con mis hijos hagamos justicia, y tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no vas a hacer justicia? La respuesta de Dios la conocemos, ¿no? Hasta el 26, y es, dijo Adonai, si hallare en Sodoma 50 justos, en medio de la ciudad, perdonaré a toda la comarca por la causa de ellos. Este es un diálogo, es un razonamiento entre dos, no vamos a decir qué, porque tendríamos que definir a Dios y eso es un problema, pero es un diálogo entre dos, un razonamiento entre dos que se está acercando de a poco a una conclusión bastante feliz, no obstante que no se logra salvar a todos, porque como ya leímos con Beno y Jacob, Abraham no estaba abogando por los que tal vez merecían ese destino, porque la justicia es la justicia. Pero dentro de los parámetros de la justicia, no era correcto que gente que no tenía responsabilidad estuviese, cierto, junto con el destino de los que sí la merecían. ¿No les suena parecido esto a cosas que vivimos hoy día? Yo no quería hablar nada de política ni de guerras, de verdad, pero puede ser que este año estamos todos muy sensibles con lo que pasa en Israel, rezamos todos los días por Israel, estamos pendientes. Yo a veces me desvelo la noche en redes sociales viendo alguna noticia de Israel. Tengo amigos en Israel, algunos que hicieron aliyá hace muy poco y uno está preocupado constantemente. Pero no solamente por el caso de Israel. Mira, en este momento hay conflictos bélicos en muchas partes. Independiente de cuál es mi bando, siempre en el bando contrario hay inocentes. Yo tengo un amigo muy querido que es defensor de derechos humanos y hace muchas publicaciones sobre los civiles ucranianos. Eh, claro, él tiene una postura. Yo también estoy en contra de la invasión rusa, pero bueno, ¿y en el otro bando no hay inocentes civiles? Estos son temas sumamente contingentes y complicados. Lo vemos en la Torá ya como una tensión y con esa visión universal de la justicia, no solamente lo que a mí me parece, lo que a mí me conviene, lo que a mí me acomoda, sino una visión más universal de este valor. El segundo argumento de Abraham es sumamente profundo y yo creo que algunos algo les recordará de Yom Kippur. Ve anoji afar ba'efer. Yo soy polvo y ceniza. Algo parecido decimos en el Unetane Tokef, Adam, Yesodó, etcétera, de afar. El hombre es polvo en el fondo, ¿no? Dice, yo soy polvo y ceniza. Algunos leen esto como una señal de humildad a Abraham, como una doble señal de humildad, que en su súplica dice, Dios, yo soy infinitamente pequeño y tú eres infinitamente grande. Yo creo que aquí hay un desafío. Habíamos visto delante, tú me pides a mí que yo haga tzedakah o mishpat, y bueno, ¿dónde está tu justicia? Yo soy polvo y ceniza y entiendo esto, Beata, ¿y tú? Queridos amigos, había un eh, pensador medieval que afirmaba que el hombre, en su desmedida soberbia, se crea un Dios exactamente igual de malvado y sediento de sangre como es el hombre. Nosotros acá vemos lo contrario, vemos una señal de humildad, sí, tradicionalmente se lee como una señal de humildad, pero también es un recurso argumentativo muy poderoso. Si yo, que soy un simple ser humano, entiendo que si hay alguien ahí en esa Sodoma y Gomorra que es justo, no debería morir con los demás, podemos llegar a un consenso y entender que efectivamente eso no es justo. Las respuestas ustedes las conocen y el número va bajando. 45, 40, 30, 20, 10. Algunos dicen que de ahí de esos 10 sale nuestra idea del minyan y en fin.
No sé si alguien aquí tal vez tiene muchas ideas teístas o cómo practica su religión o cómo vive su judaísmo, pero llevemos este asunto también a otro tipo de relaciones, no solamente la relación entre Dios y el hombre, sino Adam Lejaveró, podríamos decir, entre nosotros mismos. Cuando tenemos que opinar sobre algún asunto, decidir comunitario, familiar, político, político internacional o lo que sea, ¿ponemos en ese razonamiento valores? Eso es lo que yo veo acá. Acá Dios habla de valores y Abraham habla de valores. Yo les aseguro que a veces nosotros llevamos horas hablando de cualquier cosa y ni siquiera hemos traído un valor a la conversación. Yo sé que no podemos andar siendo predicadores de los valores porque nos quedaríamos sin amigos, si, seríamos gente muy aburrida hablando todo el tiempo de valores, ¿no? Pero al menos yo creo que en nuestras responsabilidades comunitarias, actividades comunitarias, deberíamos intentar que nuestra forma de razonar, conversar, acercarnos unos a otros, como acá Baigash se acerca Abraham a Dios, etcétera, debería tener como sino punto central de la conversación algunos valores importantes. Me acerco al final. ¿Cómo termina este diálogo entre Abraham y Dios? Se retiró la presencia de Adonai cuando hubo concluido de hablar con Abraham y Abraham regresó a su lugar. Fíjense la conversación tan profunda que acaban de tener. Tiene que ver con el destino de un pueblo. No estaban hablando de cómo estaba el clima y si me cae bien tal persona. Tiene que ver con el destino de un pueblo, con la vida de gente. Es una conversación profunda, basada en valores, difícil, que pone tanto a Dios como a Abraham en el lugar de jueces. Bueno, Abraham por ahí juez y abogado. Que requiere de Abraham su mejor esfuerzo argumentativo, el mejor empleo de su capacidad de convencimiento, de su don de palabra, y luego termina así tan simple. Yo tengo una teoría personal sobre esta simpleza de la terminación, pero quiero dejarla en el misterio para otra ocasión y dejárselos como desafío lector para lo que queda de la semana. Porque una conversación tan profunda, con tanta honestidad, con tanta verdad, con tantos valores, termina así tan simplemente. Reflexiones al cierre. ¿Qué tan responsables nos sentimos por los inocentes? Queridos amigos, miren para su entorno, en su alrededor, y siempre hay inocentes. Siempre. No solamente en la guerra y en las grandes destrucciones masivas. Todos conocemos a alguien que es falsamente acusado de algo. Todos conocemos una situación en que alguien ha sido tratado injustamente, que ha sido expulsado de una institución, que ha sido injuriado, que ha sido calumniado. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Está todo bien de la puerta de mi casa para adentro? ¿Está todo bien de la puerta de mi comunidad para adentro? Eso es de otra comunidad, no me importa. ¿Se imaginan que Abraham hubiese dicho, eso es un tema de Sodoma? En mi casa está todo bien. No tengo absolutamente nada más que preocuparme. Abraham sale, va, dialoga. Es más fácil a veces no inmiscuirse, pero no es el ejemplo que nos dio Abraham. ¿Qué pasa cuando nuestros valores colisionan o cuántos de nuestros valores colisionan con la indiferencia o la complicidad pasiva? Yo creo que muchos. ¿Cómo se practica la intercesión hoy día fuera de contextos religiosos? Hay gente especialista que hace esto, que representa diplomáticamente, por ejemplo, a Israel en la ONU. Bueno, ¿cómo puedo aportar yo? Cuando sé que las acusaciones que se hacen sobre el pequeño Israel son, sino completamente falsas, completamente imprecisas, completamente malintencionadas. Lo digo porque yo sé que en Latinoamérica tenemos un movimiento liberal que es muy comprometido con Israel, pero no en todas partes es así. Hay países donde hay judíos liberales que es como, bueno, nosotros estamos bien acá. Nosotros estamos bien en Estados Unidos, eh, creo que hay que preocuparse de lo que pasa fuera de nuestro país, fuera de nuestra comunidad. Eh, Miren a Abraham. Abraham se podría haber quedado en su casa feliz de la vida
haciendo un banquete por la enorme, fantástica noticia que acababa de recibir. Va a ser papá. Alguien podría decir, ¿por qué tiene que ir a meterse en problemas? Si todo en su casa está bien. Tenemos responsabilidades allá afuera. ¿Qué oportunidades de ser una bendición para otras personas, más allá de nuestros intereses personales? Y yo diría, incluso si van en contra de nuestros intereses personales, pero son lo justo, hemos dejado pasar. Tal vez es natural, queridos amigos, que uno quiera defender su propiedad, sus bienes, sus sueños, sus proyectos, su camino de vida, lo propio. Pero si mantenerlo depende de ser cómplice de la injusticia o de cualquier otra cosa que atente contra valores, el desafío se pone mayor, pero Abraham nos mostró un ejemplo de cómo deberíamos actuar. Cierro con Heschel. La ciencia es un modo de interpretar la experiencia para entendernos a nosotros mismos. Es importante darnos cuenta de que la experiencia interpreta y esclarece al hombre. La experiencia primaria con la cual comenzamos en nuestra infancia y continuamos en nuestra adolescencia consiste en obtener y apoderarnos de cosas que queremos. Al entrar en la madurez, nos involucramos en el dar y proveer a aquellos que queremos. Estos son hechos fundamentales que deben ser reconocidos como datos primarios en la construcción del vivir, independientemente de las motivaciones que podrían afectar su intensidad. Recibimos continuamente. Nuestro mismo ser es un regalo en la forma de un enigma. Una bocanada de aire fresco es inhalación de gracia. La plenitud de la existencia, el ser personal de cada uno, se alcanza por medio de lo que ofrecemos a cambio. Lo dice el salmista. ¿Cómo pagaré al Señor todos los beneficios que me ha prodigado? Es una pregunta genuina del hombre. La dignidad de la existencia humana yace en el poder de la reciprocidad. Por cada nueva percepción debemos corresponder con una nueva obra. Debemos luchar por mantener un balance entre poder y misericordia, entre verdad y generosidad. El conocimiento implica una deuda, no es propiedad privada. Ser persona quiere decir reciprocar, dar a cambio por lo que uno recibe. La reciprocidad implica apreciación, etcétera, etcétera. Queridos amigos, ese era el tema que yo les quería compartir. La reciprocidad y el equilibrio. La reciprocidad entre recibir un título tan hermoso como ser el padre de multitudes y la responsabilidad que eso acarrea. El equilibrio entre la misericordia y la justicia. El equilibrio entre a veces también está el otro extremo, querer ser defensor de la verdad y decir verdades demasiado duras. Queridos amigos, que el ejemplo de Abraham nos inspire, que podamos ver no solamente, esto igual aplica a nosotros, no solamente tener el título de ser el pueblo de la tradición, el pueblo judío, como, bueno, ¿qué implica ser judío hoy en día? ¿Cuál es la responsabilidad de llevar ese título? Es una enorme responsabilidad. Yo diría que hoy en día, tanto o más grande que el título que portó nuestro patriarca Abraham en la antigüedad, porque vivimos en un mundo más grande, con más gente, más interconectado, donde hay muchos más ojos sobre nosotros y donde, por cierto, nuestros valores y nuestros principios deberían ser la señal distintiva de nuestra identidad y de nuestro proyecto de vida personal, comunitaria y también el rol que tenemos frente a la sociedad y el mundo que nos rodea. Gracias. Obrigado, Léo. Muito profundo, como sempre, e muita coisa para a gente pensar. E é interessante como a cada ano, né, a gente sempre fala isso, a cada ano a gente lê o texto de uma maneira diferente, né, enxerga coisas diferentes no texto. Enfim, enquanto você estava falando, uma coisa que me chama muito a atenção, por um motivo pessoal que eu já conto para vocês, é essa frase de Abraão, Ve'anochi Afar Ve'efer,
que na verdade está no versículo 27, não no 26, tá? Como você escreveu, para quem está seguindo, tá? É, e realmente uma declaração de humildade. A frase inteira em português fica assim: de novo, Abraão falou: Veja agora, falando para Deus, permita-me que eu fale com meu senhor, embora eu não seja mais do que pó e cinzas, né, em português. O que é bem forte, e eu estou um pouco mexido hoje, porque amanhã cedo eu vou fazer o enterro de uma pessoa, enfim, com uma história complexa, para dizer o mínimo. E é o que a gente fala no sepultamento, né? Via farata, vela farta chuva, né? Vieste do pó e ao pó retornarás, né? Mas não que a gente é pó enquanto está vivo, né? A gente veio do pó e a gente volta para o pó. Mas Abraão fala que eu sou pó agora, né? Eu sou nada além de pó e cinzas, né? Então é uma coisa realmente bem forte que ele fala, né? Eu senti assim, né? Acho bem interessante como o que ele traz para mesa de negociação ali, né? Ah, enfim, tem muita coisa para a gente pensar, claro, que não tem como falar da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Nesse contexto que a gente está vivendo hoje em dia, bombardeado por todos os lados pelo que está acontecendo no mundo, e não pensar, afinal, não tem nenhum justo, ou não tem 50 justos, ou 45, né? Ou 10 justos nesses lugares que estão onde a população está sofrendo tanto, né? E como que se interrompe um negócio desse, né? Por mais que seja justa a causa, né? Como era o caso aqui, né? Enfim, obrigado, Léo, mais uma vez. E eu queria abrir para perguntas, se alguém tiver alguma, ou comentários, enfim, sobre o que o Léo trouxe para a gente. Fiquem super à vontade. Pode falar em português, tá bom? O Léo vai se esforçar para entender. Afinal, a gente ficou uma hora tentando entender o espanhol dele, ele vai se esforçar para entender o nosso português, senão a gente traduz também. Tá, enquanto vocês pensam, eu vou só trazer algumas notícias, e uma delas tem a ver com o que a gente estava falando até agora. Mas começando na ordem, nesse sábado, dia 16, daqui a alguns poucos dias, quinta, sexta, 3 dias, tem o Shabat, claro, o Shabat Vayera, lá na nossa sinagoga, e além de toda a importância desse Shabat, a gente vai ter um amigo, e o Léo mencionou isso há pouco, né? Um amigo nosso que vai estar se despedindo da gente, indo para Israel, né? Fazendo aliá, que é o Moré Aguinaldo. Então, sábado vai ser a despedida dele, ele vai estar presente, vai ler Haftarah, enfim, e vamos fazer uma homenagem a ele e desejar de todo o coração que ele faça uma aliá tová, que ele tenha muito sucesso nessa próxima etapa da vida dele, uma decisão difícil, né, já que ele tem família aqui no Brasil e está indo sozinho. Enfim, a gente vai ficar triste por um lado de não ter mais a companhia dele fisicamente, mas feliz por ele que está realizando esse sonho. Então, assim, convoco todo mundo que está em São Paulo ou possa vir para São Paulo para estarmos juntos nesse sábado para dar um grande abraço no Aguinaldo, que ele tanto merece, né? Uma outra notícia em seguida, na próxima quarta-feira, a gente vai estudar Parashá Hayesará, né? A próxima Parashá, obviamente, e a gente vai ter a alegria de receber entre nós a Rabina Kelita Cohen, uma super querida amiga, colega de estudo, enfim, muitas histórias juntos. E nem sempre a gente tem a oportunidade de ouvir mulheres. Claro, a Mora Thaís vira e mexe fala pra gente, mas não são muitas mulheres, né? Vai ser muito legal poder ouvir esse estudo conduzido pela, ainda mais uma rabina, né? Rabina Kelita, na próxima quarta-feira. E já adiantando um pouquinho mais, porque é importante, no dia 23, que é o Shabat seguinte, Shabat Hayei Sarah, não teremos atividades na Rua Bahia. Então ninguém vá para a Rua Bahia, por favor. Vai ter uma outra coisa lá que não tem nada a ver com Neshama nesse dia. O nosso Shabat
vai ser Babait, né? Como a gente já fez algumas vezes no passado, resolvemos, enfim, reeditar o Shabbat Babait. Vocês devem, acho que todos vocês devem ter recebido, exceto talvez quem mora fora de muito longe de São Paulo, tipo Fortaleza, acho que eu não mandei, mas se não, devem ter recebido um convite para se inscrever, etc, etc, para participar desse Shabbat Babait. Mas o mais importante é que ninguém vá para a Rua Bahia, para não chegar lá e bater com a cara na porta, tá bom? Tem alguns outros avisos da semana que vem, mas isso eu vou deixar para depois. O mais importante são esses 4 avisos. E a última coisa, que aí volto ao que o Léo falou, né, ao contexto do que o Léo falou, a gente, como comunidade, né, tá pensando do lado de fora das nossas paredes, né? Então a gente já fez isso algumas vezes, ficou um tempo sem fazer, mas estamos nos organizando agora para, nesse final de ano civil, realizar uma ação social, né, fora da nossa comunidade. A Nancy, que acho que não está aqui agora, está decidindo os detalhes e vendo com qual instituição a gente vai trabalhar junto, mas em breve vocês vão receber notícias. Vai ser algo de curto prazo, porque estamos já em novembro, mas queremos fazer isso ainda em 2024. Então fiquem atentos, todo mundo que puder ajudar, vai nessa linha da gente realmente não ficar fechado dentro do nosso casulo, mas tentar olhar para fora, ver o que está acontecendo e de alguma maneira, por menor que seja a colaboração que a gente possa dar, que a gente possa dar essa colaboração para pessoas que estão precisando, tá bom? A gente está de olho em 2 instituições, eu não vou trazer os detalhes agora, porque eu não sei para qual das 2 a gente vai trabalhar, mas certamente vai ser uma causa muito justa. Então, em breve daremos mais notícias sobre isso. Pronto, se eu não esqueci nada, Carol? Carol é a chefe, ela tem que falar se eu esqueci de alguma coisa. Não. Então tá bom. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, aproveitar que o Léo está aqui com a gente, ou quiser fazer qualquer comentário sobre a Paraxá, agora pode ser, enfim, alguma coisa mais geral, fiquem à vontade. Léo, amei o estudo. Eu só queria agradecer mais uma vez, muita profundidade, muita coisa para a gente pensar, né? Esse equilíbrio que você trouxe é algo que a gente sempre tem que colocar, né, nas nossas vidas, porque às vezes a nossa balança ela está desregulada e a gente precisa ponderar. Eu gosto muito dessa ideia, dessa construção, né, do equilíbrio. Adorei, muito obrigada aí pela contribuição, pelo estudo. Ô, Léo, Só uma coisinha, já também, equilíbrio entre misericórdia e justiça, né? Tzedek com Mishpat. Super bem lembrado, Thaís. E eu só vou fazer um comentário, já te passo a palavra, JB. Só reforçando algo que a gente já falou algumas vezes, né? O estudo que a gente faz às quartas-feiras, o objetivo dele não é ler a Paraxá do começo ao fim, né, para a gente saber tudo o que acontece na Paraxá. Não é uma novela aqui, né, que a gente está falando da novela, o capítulo da novela dessa semana. E para isso, a sugestão, para que o estudo seja mais proveitoso para todos nós, para cada um de nós, eu incluído, né, a ideia é que a gente possa ler, fazer a leitura da Paraxá nesses primeiros dias, domingo, segunda, terça ou quarta-feira ainda de manhã, para que quando a gente chegue na quarta-feira à noite, né, a gente já tenha na cabeça qual que é a estrutura da Paraxá, mais ou menos, ok, sem entrar em todos os detalhes, mas já saiba o que aconteceu, para que quem está orientando o estudo possa se aprofundar, né, como a Thaís usou, né, em profundidade em algum aspecto da Paraxá que essa pessoa julgou que vale a pena falar nesse ano, tá bom? Só para ficar claro, porque isso vale para todas as próximas, né? Estamos no comecinho do ciclo da Torá de novo, então a minha sugestão é quem não tem um Plaut em casa, ou uma Lei de Moisés, ou um Humash qualquer, ou um Tanakh qualquer, compre um Tanakh, ou lê no Sefaria, dá para ler no Sefaria também. Enfim, tem vários lugares onde a gente pode ler, mas preparem-se para a aula, que isso traz
muito mais benefício, né, para quem está assistindo a aula. Só isso. Fala, JB. Ô, Léo, o outro Léo, né? Porque nós temos o Davi Léo e temos o Leonardo Davi. Olha lá, os nomes trocados. Eu fiquei a pensar sobre essa paraxá e o teu estudo. Então, aí a Amora Thaís falou de equilíbrio, de balança, de misericórdia, e tem um texto assim, que eu acho que é um dos salmos que diz que justiça e equidade são a base do teu trono. Então, a gente pensa todo esse episódio que aconteceu e que envolveu a, a intercessão e esse ato humano e misericordioso do patriarca. Então, se a gente olha assim uma destruição, destruiu a cidade, toda aquela história toda que nós conhecemos. E olhando para Deus assim, que simplesmente eu não sei, talvez eu esteja errado no meu comentário, não suportou, vamos dizer assim, a pecaminosidade ou a iniquidade daquelas cidades. E se olharmos toda a justiça, a misericórdia e a equidade que são a base do trono de Deus, nós estamos em um mundo que se nós, não é que eu queira que acabe o mundo, eu quero pensar toda a história da Paraxá com o que nós vivenciamos hoje no século XXI. Olhando para aquele episódio, aquela cidade, aquele povo, aquelas pessoas que habitavam aquela cidade, com o nosso mundo globalizado, em tudo isso, como é que fica uma situação de uma punição tão severa para hoje que nós vivenciamos, que parece que a iniquidade, a pecaminosidade está, não sei, fora de controle, e de repente, o que pode acontecer? Fazendo essa conexão, eu gostaria que, se fosse possível, pudéssemos fazer uma fala de uma balança que, vamos dizer, foi equilibrada para aquela ocasião de punição, e hoje, como que essa balança, essa visão desse Deus e tudo mais ficaria com tudo isso que nós estamos vivenciando ao redor do mundo, na nossa sociedade também. Só faz pergunta fácil você, né, JB? Assim, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Responder em 1 minuto, resolver o mundo aí. Mas tudo bem. Tá, Deixa... mas então eu retiro o que eu Não perguntei. precisa retirar nada. É mais motivo para reflexão, mas se o Léo quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Precisa ver se o Léo entendeu a pergunta. Es una pregunta muy interesante porque, claro, yo hablé como de este asunto desde el punto de vista personal, familiar, comunitario, entonces como que se va agrandando cada vez más, entonces, bueno, ¿cómo lo aplicamos hoy día? O sea, es un tema importante. Yo creo que para aplicar tal vez las lecciones que nos deja hasta para allá, particularmente esta parte de la historia que habla sobre la negociación de Abraham, hay que mirar un paradigma. Eh, Tenemos por un lado, ¿cierto?, este paradigma del Abraham casi heroico, que hace algo que va más allá de su tienda, de su familia, de su proyecto personal de ser pueblo, y va y se preocupa de otro pueblo. Él podría haber elegido la indiferencia, no inmiscuirse, no, pero él va, él hace algo, el camino de la acción, ¿cierto? Fíjate que el pecado de estos pueblos lo comenta más o menos el profeta Ezequiel. Y si tú te das cuenta, el problema de Sodoma y Gomorra era justamente que eran o representan todo lo contrario a Abraham. Mientras Abraham se preocupa de ellos, siendo un pueblo distinto, incluso nuestra tradición rabínica va a construir después. La gente de Sodoma y Gomorra odiaba a los extranjeros, no compartía con los pobres. O sea, es todo lo contrario a Abraham. Si alguien quiere verlo tal vez de una forma más racionalista y desde la crítica bíblica más dura, esta es una historia construida para, no tanto para hablar de castigos divinos ni para cosas así, sino para mostrarnos el paradigma que debería ser parte de nuestra identidad, la bondad, la justicia, la búsqueda de la paz, todas estas cosas que hacemos y que mencionamos, todos estos valores que hablamos en las oraciones, en las tefilot, cuando todas nuestras oraciones terminan con alusiones a la paz, etcétera. Entonces, o las más importantes, o sea, Shalom Ben Romav, etcétera.
Y luego nos muestra el paradigma de esas otras sociedades, que no se basan en la justicia, no se basan en la equidad, no se basan en el amor, no se basan en estos grandes valores, sino que se basan en antivalores, egoísmo, ¿cierto? Eh, indiferencia, etcétera. Entonces, cuando uno ve esto como paradigmas, luego obviamente aplicarlo a una situación en concreto es difícil porque la tensión aparece y si hacerlo justo implica que yo pierda algo que para mí tiene mucho valor, tal vez lo voy a pensar, es difícil. Es difícil, pero es parte de el desafío que nos impone estudiar esto. No solamente tiene que servir como algo teórico, sino que en algún momento se tiene que transformar en práctica. Entonces, claro, yo creo que si uno vive en un siglo XXI en que uno ve eh, que hay sociedades que incluso hoy día se caracterizan por su egoísmo, por temas diferentes, no modelos económicos o lo que sea, puede ser por muchas razones, uno tiene que tratar de aferrarse al paradigma que nos enseñan nuestros textos. ¿M? Ese paradigma es todo lo contrario, es el camino contrario a la indiferencia, el camino contrario al egoísmo, el camino contrario a la xenofobia, el camino... Están en nuestros textos. Y no es una cosa modernita de ahora, no es que yo lo diga porque soy, no sé, de izquierda o porque soy progresista. Son valores y principios que nos vienen acompañando en nuestra tradición miles de años. Entonces, eh, yo creo que hay que concentrarse en el paradigma, ¿no? El paradigma de Abraham, el ejemplo de Abraham versus el paradigma de esa otra sociedad que era todo lo contrario a Abraham. Y que a pesar de que era todo lo contrario a Abraham, Abraham sí se preocupa por ellos. Porque uno no solamente tiene que decir que es diferente a los demás, sino que a la hora de tiene que notarse que hay un paradigma distinto, que hay una forma de vivir y de decidir y tomar decisiones distintas. Pero tu pregunta es muy interesante, es un enorme desafío y por eso hay que estar en cada situación, ver cómo que en el fondo lo que nosotros pensamos, reflexionamos, lo que creemos, ¿cierto? Se conduzca en acciones que estén de acuerdo con eso, digamos. ¿Mm? Tu falando sobre do egoísmo e tudo mais, eu me lembrei de um Midrash que fala que eu acho que é uma das filhas de Ló que dava comida para uma pessoa lá e que ficou na porta da cidade. Eles viam que a pessoa não ficava doente, eles colocaram vigia. Aí descobriram, aí colocaram ela cheia de mel. É uma personagem, um Midrash que fala assim. Acho, colocaram ela cheia de mel para as abelhas virem e destruí-la. E quando eles recebiam, parece que os forasteiros disse que colocavam numa cama. Se a pessoa era grande, diz que eles esticavam. Se a pessoa era pequena, diz que eles davam. Eu li um Midrash assim. A perversidade em relação ao estrangeiro era terrível. Então, o ícone, o paradigma que fica aqui, que pesa, é que nós precisamos imitar o patriarca em pleno século XXI, diante de tanta atrocidade que existe, né? Eu acho que talvez ficaria a ideia principal. No mínimo, estarmos preocupados com tudo isso que está acontecendo e, sei lá, de alguma maneira, na medida do possível, intervirmos dentro do círculo que está mais próximo da gente. Sei lá. Mais algum comentário? Senão eu vou querer agradecer ao Léo mais uma vez. Queria lembrar a todos que todos os nossos encontros são gravados. Então, se alguém quiser rever os textos, enfim, tudo que o Léo trouxe hoje, tem a oportunidade daqui a alguns dias, vai estar no nosso canal do YouTube. Se alguém perder um dos estudos e quiser rever alguns dias depois, também isso é possível. Espero poder ver a maioria de vocês no sábado, de manhã lá na sinagoga ou pelo Zoom, quem não puder estar presencialmente, para a gente dar esse grande abraço no querido Moré Aguinaldo. E, de novo, super obrigado, Léo. Seja muito bem-vindo. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente em breve. Você vem aqui nos visitar, aqui num Shabat, quem sabe fazer uma data. Em março. Em março, olha aí. Então já tem até data, tomara. Tem que ter Será em março, Mora. super bem-vindo. É segredo do JB. Não, Nossa! tá falando aqui pro
Vai ter um tikkun não, um Quinos, quinos, é? 16 de março a 20. Em São Paulo, na cidade não? É, É, em na São cidade? Paulo, na CIP, vai ser na CIP. Uau, nossa, tá bom. Então, o Léo vai chegar antes, vai chegar na sexta-feira para ele passar o Shabat, Yeah, Shaharit com a gente. yes. Será super bem-vindo, Léo. Boa noite para todos. Obrigado mais uma vez. Nos vemos em breve. Ó, Adam, eu ia falar Adam, mas é o. Peraí, deixa eu desligar aqui.